Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. En este Evangelio, nuestro Señor nos está invitando a encontrar el sentido del perdón, que es la capacidad que tenemos de donar algo que es muy grande. Por eso, perdonar es como decir superdonar, es donar mucho más que lo que uno puede dar cuando está en condiciones normales, en que uno recibe favores y entrega favores. Perdonar es divino, como dice un dicho, y errar es humano. Para perdonar se necesita mucho amor, se necesita la gracia de Dios. Pero justamente ese es el termómetro espiritual que sirve para medir si somos verdaderos cristianos, si vivimos en el Espíritu Santo y si somos capaces de recibir el perdón de Dios una vez que sea nuestro juicio. Porque, como dice Jesús, en la misma medida que nosotros perdonemos al prójimo, Dios nos va a perdonar a nosotros. No hay nada más triste que guardar rencor, tener odio en el corazón. Es el signo del anti-amor. El amor es la vida del alma porque Dios es amor. Pero el odio es el anti-Dios, es la presencia demoníaca en el alma de una persona, es el infierno realmente. En verdad es veneno puro. Entonces, quien guarda rencor, quien se deja llevar por el odio y no es capaz de perdonar, y ese perdón, esa falta de perdón finalmente se cristaliza y se olvida, pero queda en el alma esa falta de perdón, esa herida, sin perdonar, hace mucho, pero mucho daño. Es cierto que a veces tenemos heridas que no sabemos cómo tratar, pero en la oración, también con una buena dirección espiritual, se pueden ir exponiendo esas heridas y dando pasos de sanación, poco a poco, hasta llegar al perdón verdadero. Y ahí solamente podemos sanar espiritualmente. Es un trabajo largo, difícil, pero esa es la misión que tenemos en este mundo, parecernos cada vez más a Cristo, que fue capaz de perdonar a sus enemigos estando en la cruz y transformarlos en sus amigos, es decir, todos nosotros. Con nuestros pecados hemos crucificado al Señor, pero Él nos perdona, precisamente. Vence nuestro mal con su infinita misericordia. Pero para poder ser acreedores de este amor definitivo de Dios en forma de perdón, también nosotros debemos perdonar. Si pensamos un momento, ¿qué nos gustaría que Dios nos perdone?
Sin duda diríamos todo. Aprovechemos la misericordia de Dios y ya que Él está dispuesto, bueno, que nos perdone todo. Todo lo malo que hemos hecho, todas las ofensas a Dios, todo el daño que hemos causado a nuestros hermanos por causa de nuestras malas acciones, solo lo puede perdonar Dios. Ojalá Dios nos perdone todo. Y en esta parábola del hombre que debía tanto dinero que no podía pagar y que el rey le perdona todo, vemos justamente la voluntad del Señor. El Padre Celestial quiere perdonarnos todo, porque es bueno, porque es misericordioso. Pero este mismo hombre, al salir del palacio, no es capaz de perdonar a un pequeño acreedor que le debía casi nada en comparación con lo que él tenía que pagarle al rey. Y entonces, por esa falta de amor, él dejó de ser perdonado. Pierde la posibilidad de recibir la misericordia, la compasión de Dios, porque no tiene un corazón misericordioso. Por tanto, pidamos en esta Cuaresma el don de ver a nuestros hermanos con misericordia y vernos a nosotros mismos también con compasión, porque a veces es muy difícil perdonarse a sí mismo, aceptar la propia historia y asumir que todo lo que ha pasado en nuestra vida es porque Dios lo ha permitido y por tanto confiar simplemente, abandonarnos en Dios. Entonces, queriéndonos a nosotros mismos, queriendo al prójimo, aunque hayan sido nuestros enemigos, los podamos perdonar a todos, a todos. Entonces también Dios nos perdonará todo. Si queremos que Él nos perdone todo, nosotros debemos perdonarlo todo, todo. Por eso, ante la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, que es un número perfecto. El Señor dice, no Pedro, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre, siempre, siempre hay que perdonar. Esa es la divisa, ese es el norte del cristiano, ser capaz de vivir amando, y ese amor tiene un nombre muy difícil de practicar, pero que es el perdón. Y quien perdona vive en paz y recibe no solo el perdón de Dios, sino también su gracia, su amor, y poco a poco se va convirtiendo en otro Cristo.